que es la Iglesia Católica de este país. Que bueno, son lo mismo. El PAN es el brazo político de la Iglesia Católica o la Iglesia Católica es el brazo religioso del Partido Acción Nacional. Son lo mismo. Beben del mismo vaso y cojean de la misma pata. Porque la Iglesia Católica, esta institución anquilosada, esta institución que se ha quedado atrasada por completo, que añora la Inquisición, ¿no? Esta institución que sigue condenando en pleno siglo XXI la homosexualidad, el uso de métodos anticonceptivos, prefieren que la gente se muera de sida o que haya embarazos no deseados a permitir el uso de anticonceptivos. Si esta institución que dice a sus feligreses, hagamos un sacrificio por este país, pagando más impuestos, pero impuestos que ellos no pagan y que cobran por todo, por cualquier servicio religioso cobran, pero no declaran a Hacienda nada. Esta institución se atraviesa también en esta discusión pública, ¿no? Y no solo es ilegal que la Iglesia aborde asuntos políticos y que participe en política, sino que además se ofenden cuando alguien les contesta porque son muy delicaditos de la sotana. Creen que el hecho de ser religiosos ya les impide que alguien los cuestione y alguien los critique. Bueno, también se atraviesan. Hay que recordar cómo el Cabernal, cuando estaba la discusión del aborto en el Distrito Federal, llamó a no votar por los políticos que aprobaran la ley que despenaliza el aborto. Acordémonos cómo amenazó a los diputados que aprobaron esta ley de que los iba a excomulgar, es decir, de que los iba a expulsar de la iglesia, solo por ejercer un asunto de Estado. ¿Qué acaso la propia Biblia no dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿Qué no es los asuntos del Estado le corresponden al Estado y los asuntos de la fe, del cielo, del espíritu, de esos que se encarguen ellos? Pero no tienen nada que ver con las políticas públicas. Cuando se elabora un presupuesto, pues no se acuden a criterios celestiales para repartir el dinero. Cuando se diseña un impuesto, pues no se acude a consultar a los angelitos para ver si esto tiene o no correspondencia o legalidad. Los asuntos del Estado son del Estado y los asuntos de la fe, esos sí que los atiendan. Y si siguen queriendo atenderlos de esta manera retrógrada, anticuada, oscurantista, es un asunto de ellos y es un asunto de quienes los siguen. Pero no podemos permitir que este grupo imponga una visión moral del mundo y que esto pretenden que se convierta en un tema de políticas públicas. Lo lamentable de esto es que las mujeres, en estos 18 estados que ya penalizaron el aborto, las mujeres que no quieran continuar con el embarazo no tienen ninguna posibilidad legal de hacerlo porque ya se los canceló el acuerdo oscurantista y en lo oscurito del PAN y el PRI. Y serán tratadas ellas y los doctores que se atrevan a practicar el aborto como verdaderos delincuentes. Sí, podrán ir a la cárcel, tratadas como asesinas, porque para los panistas, en su debate de ayer, eso es alguien que aborta, es un asesino, aunque estamos hablando de un producto que está en gestación, que no es una vida, que mucho menos es una persona, mucho menos es un ciudadano, y ahí sí yo los invitaría a que acudan al diccionario para que vean la diferencia entre categorías que utilizan constantemente en su debate para confundir el bebé, el producto, el individuo, el ciudadano. Y entonces en esta confusión generan un discurso florido, generan un discurso romántico que ignora una realidad. Hay miles de mujeres que mueren al intentar un aborto en condiciones de clandestinaje. Y cuando una mujer decide interrumpir el embarazo, lo va a hacer, así haya una ley que lo impida, porque ha decidido no ejercer la maternidad. Estos defensores de la vida prefieren ver estos casos que salen seguidos en las noticias de niños abandonados en la calle,
prefieren orferinatos llenos de niños sin amor y prefieren a familias y niños muriéndose de hambre. Estos defensores de la vida no les apena generar tantos pobres, pero sí defienden y se desgarran las vestiduras en el debate para penalizar el aborto y convertir en delincuentes a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo. Bueno, permítame hacer nuestro último corte. Volvemos con nuestro bloque final para cerrar con los comentarios sobre el tema de la despenalización del aborto. Ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso ya en nuestro bloque final de esta emisión de Homo Sapiens. Yo soy Freddy Castañeda y hablando sobre el tema de la despenalización del aborto, un tema que reconozcamos es polémico, es profundo, pero que requiere ser abordado con una visión filosófica, con un sustento, digamos, científico, teórico también, ¿por qué no? ¿No? Para poder fijar una posición que tenga que ver con cómo el Estado, en este caso que es el que diseña las leyes, que en este caso es la institución que ejerce la autoridad sobre los ciudadanos, que diseña el marco jurídico, va a tratar un tema que tiene que ver con las políticas públicas, con un problema de salud pública, de conductas de sus ciudadanos. Y es un tema tan polémico como el tema de despenalizar, por ejemplo, el consumo de las drogas. Hay muchas voces en este país que están a favor de que se despenalice el uso de las drogas. Y el hecho de que se despenalice no quiere decir que sea obligatorio que todo mundo empiece a drogarse solo porque la ley lo permite. Así como en este país y en cualquier sociedad democrática, fumar o no fumar es una decisión individual, tomar o no tomar alcohol es una decisión individual, militar o no militar en una religión o en un partido político es una decisión personal, irle a tal o cual equipo es una decisión personal, pues entonces ejercer la maternidad debería de ser una decisión individual y el Estado prestar las facilidades para que así suceda. Lo que pudieran hacer o lo que debieran hacer los miembros de la Iglesia Católica, los panistas, que no es lo mismo, pero es igual, o en muchas veces son lo mismo, pues es preocuparse más porque sus procesos de adoctrinamiento sean más profundos, porque lleguen realmente a la conciencia de sus feligreses, porque muchas de las mujeres que abortan, en las condiciones que sea, en las del Distrito Federal o en las del resto de la República, muchas son católicas. Sin embargo, en ese momento su decisión está en función de sus intereses como mujer y no de sus intereses como militante o profesante de una fe religiosa. Lo que debe de interesarnos como ciudadanos es que no vengan estas fuerzas oscurantistas a imponernos esa visión del mundo. Son los mismos que se quejaron porque en el Distrito Federal se abordaba el tema de la sexualidad, porque, insisto, prefieren pagar el costo de una sociedad ignorante, con embarazos no deseados, con niños expulsados a la miseria porque no crecen en un entorno familiar deseado, prefieren eso que enseñarle a sus hijos que existe una educación sexual, que existe una educación que yo celebro que se le enseñen a mi hijo de 8 años, que sepa hoy qué es la reproducción sexual, qué son los métodos anticonceptivos, porque no tengo por qué esconderle ni el ejercicio de la sexualidad y mucho menos el ejercicio responsable de esta. Yo celebro que exista la educación laica, que exista la educación científica, que les enseñemos la diferencia entre la realidad científica, la verdad científica y los mitos que contaminan la cabeza y luego